Saludos amigos, bienvenidos a otra entrega de Perfiles con Lorena Erasme. Qué placer estar con ustedes en este día. Gracias por su sintonía a través de este canal y permitirnos entrar a sus hogares con los diversos perfiles del país como el que tengo hoy en día. Les cuento que el perfil de hoy es político, es miembro del PRM, además actualmente pues tiene una función en el gobierno. Estamos hablando de Francisco Peña Guava, conocido como Tony, quien es el coordinador de Gabinete de Política Social del gobierno, así es. Y hoy me voy a aprovechar para conocer un poquito más de Tony, cómo fue esa niñez. Además, ustedes saben que es hijo de uno de los líderes más grandes del país y de la región, de Peña Gómez. Vamos a hablar un poquito sobre su niñez con su padre, además del legado que este dejó a nivel político y sobre todo, señores, sus aspiraciones políticas, porque es uno de los presidenciales del PRM. Así es que no les voy a contar más para que podamos disfrutar de esta entrevista con el perfil de esta semana. Francisco Peña Guava, mejor conocidos como Tony, desde aquí, desde mi casa, el Hotel Radisson. Vamos a la pausa. Gracias por seguir en sintonía en Perfiles con Lorena Erasme y como anuncié inicialmente, hoy está con nosotros el coordinador del Gabinete de Política Social, Francisco Peña Guava, conocido como Tony, a quien le doy la bienvenida a Perfiles. ¿Cómo se siente? Bien, gracias por la invitación. No, gracias a usted por estar aquí con nosotros. Bien, muchas gracias. ¿Lo puedo tutear? Lo que tú quieras. Señor Tony, usted es una persona, o tú eres una persona muy conocida de este niño, porque usted es hijo de uno de los líderes más grandes de este país, Francisco Peña Gómez. Y me gustaría que usted nos hablara un poquito de esa niñez, cómo es Tony, no el político, el hombre. Bueno, yo soy originalmente de la zona colonial, ¿no? Nací en la Pablo Hincado, y ahí me crié hasta los 7 años. Ahí me alfabeticé en el Conde, en el colegio de Doña Antera ahí. Y recuerdo de niño, mi madre era comerciante, tenía una tienda muy famosa en aquellas ocasiones, también por Ciudades Lala. Tenía varios servicios que nos llevaban a la casa, porque mi padre vivía una vida muy agitada, visitando el mundo, el país, con una situación de peligro, porque eran los famosos 12 años del doctor Joaquín Balaguer. Y entonces me recuerdo que me llevaban todos los días al colegio y de camino siempre me llevaban a comer helado, a Los Capri. Los Capri era un negocio famoso de aquella ocasión, que ya no existe, quedaba en el malecón. Y recuerdo esa niñez muy bien, porque el centro de la capital en esa época era la zona colonial. Era la zona colonial, esa el parte del malecón. La Mella, la Duarte, toda esa zona con el malecón era el centro de la capital. De ahí entonces estuvimos brevemente viviendo ahí, casi frente al Palacio Nacional, y de ahí entonces mi madre comenzó a construir la casa materna de nosotros, que está en el Evaristo Morales, que son 2 complejos de 2 apartamentos, son 4 apartamentos, que ahí me crié de los 8 años hasta que me casé en el Evaristo Morales. Casualmente ahí vive mi hermano ahora, la coge a veces viví por allá. Y yo puedo decir que tuve una niñez dentro de lo normal, bien, porque yo soy el más joven de padre y madre, el único matrimonio donde mi padre tuvo hijos, pero sí recuerdo que eran tiempos muy convulsos, muy difíciles, y hubo épocas que nos mudábamos mucho momentáneamente, porque teníamos que irnos por un mes fuera de la casa, en los procesos electorales del año 74 y del año 78, fueron momentos muy álgidos en la política dominicana, y como mi padre era el jefe de la oposición, bueno, pues imagínate entonces lo incómodo que era en ese entonces. Pero sí, después de eso, logré tener una vida muy plena porque mis hermanos se casaron muy jóvenes todos, de 18 años, increíble. ¿Cuántos son ustedes en total? Bueno, hijos de los Peña somos 7, ¿verdad? Pero de padre y madre somos 3. Entonces, al yo ser más joven, mi hermana casarse muy joven y otro también, pues yo me quedé solo en mi casa con mi madre, siendo muy niño, pero ya el PRD había ganado. ¿Lo añoñaba mucho la mami? No, mi mamá sí era una mujer con un carácter muy fuerte. Fuerte. Pero claro, es una gran madre, es una persona muy dedicada a sus hijos, a su negocio, a su vida familiar. Mi madre salía a las 6 de la mañana, volvía a la 1 de la tarde para ver cómo estábamos nosotros,
y a las 2 volvía de nuevo Ay, ay, ay. y regresaba ya en la noche, Sí. porque tenía varios negocios al mismo tiempo en esa época. Y recuerdo que tuvo inclusive Sacha Bollman, un importante, digamos, funcionario que aunque era rumano, se había nacionalizado estadounidense, era asistente de John Fitzgerald Kennedy, presidente Kennedy, y fue jefe de la FARC, cumplió muchos años aquí. Inclusive mucha gente decía que era jefe de la CIA aquí. Sí. Hubo un momento que por la tensión tan álgida que había en el país, le dijo a mi madre que si no convenía que se fuera ella con nosotros a vivir en los Estados Unidos para estar más protegidos, con un contrato garantizado. Y mi madre, que era muy patriota, dijo que no. Que no. Que ella prefería quedarse aquí y tiene un contrato bastante bueno para la época. Y él dijo que no, que prefería quedarse aquí acompañando a mi padre y estando aquí en esa época. Y entonces viví esa situación un poquito difícil, pero como ya a los 10 años, ya de haber nacido, ganó el PRD, yo puedo decir que la mejor la pasó de mi casa fuimos nosotros, porque el PRD ganó en el 78 y entonces ya ahí... La cosa cambia. Cambió, claro, porque vino el proceso de libertades públicas del país. Ya ahí uno pudo como niño quizás vivir una vida normal porque nos estuvimos muy protegidos, no salíamos casi a la calle. Y lo entendí en ese momento, tal vez era un niño, pero no se sentía como frustrado, quiero salir, quiero jugar. Bueno, eso es una pregunta que más que a mí debe ser a mi hermano, ¿verdad? Que la más grande que yo. En el caso mío no me hizo tanta falta porque estaba muy niño, pero ya cuando ya nos mudamos a Levarito Morales, que es donde yo prácticamente me desarrollé y me crié, ya yo tenía 10 años, entonces ya montaba bicicleta, jugaba pelota, fue una cuestión, una vida totalmente normal. ¿Era inquieto, Tony, pequeño? No inquieto, no hiperactivo. Imperativo. Porque me gustaba hacer mucho deporte, era muy deportista, mucha gente no conoce muchas facetas mías. Yo soy, aunque soy una persona política, soy muy reconocido en la sociedad capitalina, porque desde jovencito siempre estaba metido en todos los sitios, y en ese tiempo quizás los jovencitos de color no estaban muy integrados en la sociedad. ¿Cómo de color? ¿Cómo? Bueno, porque tú sabes que a los años 80, en este país existe racismo y clasismo, pero fíjate la situación, ha evolucionado. Hoy en día hay más racismo, lamentablemente, contra nuestros hermanos haitianos. Y entre los dominicanos hay más clasismo que racismo. Yo viví las dos épocas, pero no las sentí mucho porque quizás como eres un connotado líder, me pude criar en los mejores colegios, en las mejores universidades. ¿Pero sentí ese rechazo? No, yo me crié prácticamente cuando... Habían quizás 2 o 3 morenitos en la calle, en los sitios círculos, digamos, más exclusivos del país. Yo estaba ahí. Pero se sintió a veces tal vez como que... No, más por la política que por otra cosa. No es exclusión social, sino más los puntos eran muy marcados. El PRD simbolizaba sobre todo a la clase media, media baja y los pobres del país. Y el Partido Reformista era el de la oligarquía dominicana, el de los sectores más altos. Y entonces había esa lucha, esa pugna. Yo fui quizás de los que pude ayudar a cambiar un poco eso. Por mi larga carrera en la juventud, yo ingresé mucha gente en la juventud, de las universidades, de todos los centros, al PRD aquel entonces. Y bueno, ayudé mucho a mi padre en esa parte. Me recuerdo que estando en la juventud, siendo presidente de la Juventud del Distrito, le dije, te voy a recuperar el grupo estudiantil de la UAS, que en ese tiempo era del PLD. Y a los 2 años lo convertí del PLD al PRD. Al PRD. Y entonces duramos varios periodos ahí, pero pude hacer grandes cosas en la juventud del partido, tuvo una larga carrera. Usted hablaba de que hay personas que no conocen facetas de usted. ¿Cuáles son esas facetas? No, yo soy rockero. ¿Usted es rockero? Rockero. No, pero yo no me imagino. Sí. ¿Y qué tipo de artista le gusta? Yo desde jovencito, la música que me gustó rock. Siempre fue el rock. Y ¿Cuál no solamente ¿Cuál escuchaba en ese momento? Todos. Yo debo ser de los que conocen más el rock. De los dominicanos, porque yo fui jovencito, también fui DJ. Sí, también. Dije que era bastante inquieto, sí. No, pero usted era como rebelde. No. Ese espíritu rebelde. Yo los 3 meses de vacaciones me iba a los Estados Unidos
Y aquí, por ejemplo, de que cuando comenzó, digamos, Alto de Chabón a traer artistas, ¿verdad? El primero fue que abrió un concierto de las Américas, fue Frank Sinatra. Y ahí hubo un concierto que mucha gente no sabe, que hubo Santana y Hart. Pues estaba yo. Ahí estaba usted. Con 14 años estaba yo ahí. O sea, el primer concierto que hizo, cuando trajeron ahí Costa Sur en ese momento, trajo la época dominicana de rock, yo estaba ahí. Cuando se hizo Scandal, después vino The Producers, y todos esos conciertos que se han dado aquí, de la fecha para tú acá. estabas en primera fila. Yo estaba ahí. Y lo veo fuera también, todavía al día de hoy. Ya hay muchos ya que ya están retirados o lamentablemente ya no están en sus mejores condiciones, pero yo lo he visto casi a todos, O sea, si aquí y allá. Si yo me puedo montar en su vehículo, ¿puedo escuchar rock? Sí. Sí, fácilmente. Yo tengo un iPod Sí. y ahí tengo mi colección de música. Sí. Entonces, además de DJ, de rockero, ¿qué otra faceta no conocemos de Tony? No como carne. ¿Usted no come carne? ¿No come carne? No, nunca me gustó. ¿Nunca? No. Pero ni pescado, ni No, pollo, nada. nada. Ni carne, ni pescado, nada, ni marisco, nada. Entonces, Soy amante de la comida italiana. pasta. Sí, también. Entonces, ¿come vegetales? Bueno, Brócoli, poco, tallota. no tanto, no. Pero carne no. No como carne, no. Y soy muy amante de la cocina italiana y la cocina. La cocina. Sí, también, sí. O sea, que podemos ver a Tony un sábado hacer una pasta con un buen vino, música Sí, italiana. sí. ¿Cómo? ¿Y qué otra especialidad tiene, aparte de la comida italiana? Me gusta la mexicana, un poco la francesa también. ¿Tú me entiendes? Claro, con utensilios que no sean de carne. Pero sí, también soy un amante del arte culinario. Qué bueno, pero ¿por qué no come carne? Su madre lo... En mi familia hay gente que han sido de origen, digamos, vegano o no carnívoro. Y no sé, no me gustó mucho desde niño y me quedé así. Pero come huevo. Sí, huevo, sí, come, queso, sí, come leche, queso, claro, sí. leche. Los derivados, sí. Ok, jamón no come. No, Ok, nada con carne. no. Mire, yo no sabía eso. Porque yo para de que vean. jovencito siempre comencé a viajar. Tú sabes que el doctor Peña Gómez y el general Omar Torrijos eran como hermanos. Entonces ellos tuvieron un acuerdo de los muchachos, ¿verdad? Los hijos de general Omar y nosotros, intercambiar. Y nosotros íbamos a Panamá, o ellos venían aquí. Sí. Entonces nosotros íbamos a Panamá y ellos venían aquí. Siendo muy jovencito, tú sabes que el general Omar Torrijos cogió el poder en el 68 en Panamá y comenzó como un dictador, pero se hizo un demócrata, porque se hizo un gran amigo del doctor Peña Gómez, que inclusive fue que le hizo el partido allá, pues se llama PRD, Sí. todavía se llama así, el partido en Panamá, Partido Revolucionario Democrático, donde finalmente después Martín Torrijos, su hijo, fue presidente, y siempre veníamos aquí, nosotros íbamos allá, y recuerdo en varias ocasiones que decían, por ahí andan los hijos de Peña Gómez y los hijos del general Omar Torrijos, metidos en todos los sitios, dando vueltas, dando jóvenes aquí. Y ese fue el primer país que yo viajé, porque desde niño pude ver esa figura, que la verdad que el general Omar Torrijos era un tipazo. Lamento esa situación que uno no sabe finalmente Claro. qué fue lo que pasó, si fue que hubo la falla del avión o lo que fuera, o si fue un atentado, pero murió muy todavía, joven, murió muy exactamente, se quedaron joven, muy- el general, que era realmente un hombre amante de la naturaleza, amante de su país, amante de los pobres de ese país centroamericano. Y la verdad que fue un gran hermano del doctor Peña Gómez, un gran amigo de la República Dominicana. ¿Qué otra faceta no conocemos de Tony? Del hombre, cuando llega a su casa. Bueno, mira, yo tengo, digamos, por decirlo así, 4 vidas en una. ¿Cómo así? 4 veces en una. Bueno, porque tú sabes que le dedico mucho tiempo a la parte gubernamental, Sí. entonces está la parte política, ¿verdad? Se entrelazan un poco, porque bueno, Van ¿verdad? de la mano. Van claro de la que sí. mano, pero también tengo mi vida familiar y mi vida personal. Yo no sé cómo lo hago, pero las 4 vidas las hago. Sí. Imagínate que un día comienzo, por ejemplo, por decirte un caso, a las 7 de la mañana, un recorrido por actividades gubernamentales, termino a las 5 de la tarde y tengo 3 reuniones políticas, por ejemplo, hasta las 8 de la noche. Pero quizá ahí a las 10 de la noche decido, por ejemplo, que voy a salir con mi familia y a cenar. A veces A las 10 de la noche. A las 10 de la noche.
Pero a veces a mi mujer no le gusta acostarse muy tarde. Dice, no, ya a las 12 ya voy a mi casa. Entonces después de ahí me junto con los amigos hasta las 4 de la mañana y me acuesto a las 3, entonces para levantarme a las 7. Y ahí te hago las 4 vidas. Ahí te hago la vida gubernamental, la política, la familiar y la personal con los amigos. Entonces la combino las 4 muy bien. Yo soy un amante, un cliente de la familia, amo mi familia. Tengo solamente 3 hijos. ¿Hembra y varón? Una hembra y 2 varones. Bueno, los ñoños que tú eres con esa niña. Bueno, es la más vieja, entonces se ve la más joven. Se casó recientemente y vive ahora en Colombia. Ok. Yo la llamo cada rato, le digo, bueno, yo no sé cómo que a ti te gusta. No, que a mí me encanta Bogotá. Digo, bueno, pero con el frío que tiene Bogotá. Sí, no es fácil. Yo digo, a mí me gusta la época dominicana, que ahora me puedo ir por una piscina y tú no. ¿No le han hecho abuelo todavía? No estoy porque me digan todavía abuelito, no. ¿Pero por qué no? No, es mejor que me digan papi. No, Papá. Entonces mi segundo hijo ya tiene 2 años y pico y viene en Europa, el último, el más joven de todos, porque se graduó en una doble titulación con UNIBE y Nacional de Montpellier, y ahora después quiso irse a España y ya ahora terminó y ya está de regreso para acá. Estábamos locos porque venga para acá, ¿verdad? Sí. Porque me hace falta, mi hijo más joven. Y él en medio es ingeniero. Y ese ya sí vive con nosotros aquí. Qué ¿Tú me bueno. entiendes? Pero yo ahora mismo tengo la familia un poco, digamos, como dicen popularmente, desperdigada. Sí. Porque mi mujer vive fuera del país. Está fuera ella ahora mismo. Sí, está fuera del país. Esa mi hija vive fuera, el más joven vive fuera. Solamente vivo yo con el hijo mío y yo mandé a buscar hace mucho tiempo al padre de mi esposa, a mi suegro, porque vivíamos solo. Yo le dije, pero casi se fue por allá. Venga para acá conmigo. Lo mandé a buscar hace 10 años. Él hasta que no quería ir para Coba, se quiere quedar aquí. Entonces yo vivo como que dice con el suegro y con una gata. Sí. Una hizo gatica. Una gata, no, preciosa. Una gata que no, ¿Se le gustan los animales? Sí, pero ya no quise tener más perros porque yo tuve una perrita que subió igual con la misma edad de mis hijos. Murió hace como 1 año, 2 años. Y entonces me provocó mucha tristeza porque tenemos las fotos familiares con la perrita. Y entonces yo dije, mire, yo no quiero más perros ya, dejen eso. Sí, se sufre. Pero sí, mi esposa tiene allá afuera y también la tiene mi hija. Bueno, ténganlo allá, pero no me traigan perros para acá. No quiero sufrir más, se queda la gatita reinando la porque casa. inclusive ese día que se iba a morir, yo presentí que se iba a morir. Ese día no salí de mi casa. ¿Presintió cómo? Llegué como a las 9 de la noche, iba a salir por una cena. Y como ya yo sabía que estaba en sus últimas, preferí quedarme. Y casualmente esa madrugada murió. Ay, hombre, que eso es lo más triste. Se sufre. Bueno, es que mucho, imagínate, yo sé lo que es eso. Mis hijos tuvieron prácticamente la misma edad. Ella fue parte de toda esa etapa. Tuve la foto de mis hijos niños con esa perrita. Ay, hombre. Y ellos adultos con la perrita. ¿Qué raza era? Era una chihuahua. Una chihuahua. Duró como 17 años más o menos. Duran mucho los chihuahuas en ese sentido. Señor Tony, vamos a una breve pausa y cuando retornemos vamos a conocer un poquito más la parte política, cómo entra a la política y el por qué. Vamos a la pausa, retornamos en breve. Gracias por seguir en Sintonía en Perfiles con Lorena Erasme y el perfil de esta semana es Francisco Peñaguaba, conocido como Tony. Él es el coordinador del Gabinete de Política Social. Señores, y con él he conversado interesantes temas. He conocido el hombre detrás del político. Y en este bloque dije, bueno, más bien en el bloque anterior, que vamos a hablar ya de cómo ingresar a la política, pero tengo entendido que usted canta también. Que le encanta cantar, que es otra de las facetas a veces, de Tony. Como dicen popularmente, en esos coros muy, muy privados de amistades, sí, a veces canto. Karaoke, cuando hacen esos karaoke. Sí. ¿Y qué le gusta Pero cantar? eso es algo muy íntimo, personal, muy personal, íntimo. con mis amistades, tú me entiendes, si lo hago. ¿Y qué le gusta cantar? No, canto canciones de José José, de Ay. Bravo, de esos cantantes españoles o mexicanos muy reconocidos de esa época. Porque es una combinación de un rockero que también tiene colección de música romántica. Wow. O sea, no crean que yo no escucho a todos esos grandes artistas, que también los veo. Claro. Una de mis habilidades siempre, quizás de mi hobby principal, siempre ha sido ver artistas. Yo trato de siempre ir con mi familia a ver los artistas,
¿Le gusta el mundo del arte? ¿Le gusta? Sí, yo generalmente a los conciertos, cuando vienen esos artistas, voy. Y pues no solamente a eso, también, inclusive yo voy a los modernos, porque como soy padre de jóvenes, bueno, pues yo también voy a... O sea, que lo podemos ver viendo a Karol G. Sí, claro, yo lo veo. Al Conejo Malo, a Bad Bunny. Sí. ¿Cómo? ¿Y cuál de ellos le gusta más de esta nueva generación? Son buenos los dos. Todo, pero ¿cuál le gusta que usted lo oye en el vehículo? J Balvin, Es bastante bueno, ¿tú me entiendes? Pero quizá el que no conoce quizá el éxito de mucha de esa música es la base rítmica, que la gente quizá lo que escucha la letra por la base rítmica no es a lo loco, ¿no? No. La gente no sabe la producción que hace Bad Bunny. Es verdad que canta a veces mucha porquería, que es una música quizá o una letra distorsionada, por la base rítmica es interesante, hay que conocerla. ¿Y Dembow, escucha también? No, de eso no escucho mucho, no. Dembow no. ¿Pero cuál de los dominicanos usted puede decir, bueno, ese más o menos yo? Mira, si tú vas a Miami, te gusta o no te gusta, tienes que escuchar el Alfa. Sí, el Alfa. Súper pegado en Miami. Sí. Si tú vas a cualquier sitio de moda, te va a poner música del Alfa. Sí. En Miami, la verdad que es una celebridad él. Eso es cierto. Ya entrando ya en lo que es la parte política, ya, ¿cómo usted se interesa por la política? Aparte, claro, su padre, uno de los más grandes líderes del país, de la región, usted nació viendo a ese gran hombre, pero ¿qué le tocó a usted? Te Usted va a dijo, sorprender. no, espérate, ¿por qué? Yo tengo que entrar a la política. Te va a sorprender lo que te voy a decir. Yo no quería saber la política. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque veía, siendo muy jovencito, tanto ataque a José Francisco Peña Gómez, un hombre inmensamente bueno, inmensamente humano, y yo decía, diantre, pero Dios mío, pero ¿y cómo es esto? Este quizás uno de los mejores hombres que tiene este país, mejor intencionado, un hombre que lo da todo, que no le interesa el dinero, es una persona extremadamente humanitaria. Bueno, y dicen de todo de este hombre, y yo, pues, esto no vale la pena, pero para la convención del año de 1985, era la primera convención en la que mi padre iba a ser precandidato presidencial. Y mi madre era la jefa de finanzas y una de las, conjuntamente con César Cedeño, y Mireli eran los jefes de la zona I, que era la zona más grande de la circunscripción número 1 del distrito. Y entonces era contra mi padrino Jacobo Magluta, es la cosa de la vida. Sí. Entonces ella me dijo, mira, yo veo que tú tienes mucha pegada con la juventud, tienes muchos jóvenes aquí, ustedes van a trabajar, van a votar ya dentro de un año, tú debes hacer algo por tu padre, yo quiero saber la política, pero hazlo por tu papá, ponte a hacer unos comités de base para la juventud. Y yo le dije que sí. Está bien, voy a ayudar a papi. Y comencé por ayudar a mi madre para poder ganar la zona en la convención. Tú sabes que no era como ahora. En esa época eran comités de base que eran de 64 máximo y 33 personas, y que la Secretaría de Organización iba a certificar con la presencia de la mitad más uno para aprobarte el comité. O sea, si yo hacía un comité de 64 personas, tú tienes que 33 personas serían sentados ahí. Ay, padre. Para que tú certificaras que y fuera no es aprobado no es como y ahora. pudiera votar. Exacto, muy diferente. Bueno, pues nosotros hicimos ese grupo, 60 comités de base en 60 días, uno diario, para la campaña de mi padre, y yo ingresándole jóvenes. Y me comenzó a gustar la cuestión con la juventud y ese trabajo. Y inicié de relajo sin querer y terminé ya siendo un profesional de la política totalmente. O sea que yo ahora cumplo 40 años interrumpidos por una intromisión de mi madre en la política. ¿Nunca le cuestionó a su padre, papi, por qué estás en política si te maltratan tanto, si te rechazan tanto? ¿Llegó un momento en que le preguntó eso a él? No, no se lo cuestioné así. Yo me lo cuestionaba yo antes de ser político. Y después sí vi todo ese proceso que obviamente impactó en la salud del doctor Peña Gómez, porque todos esos ataques, por más fuerte que tú seas, bueno, terminan minándote tu salud, porque la gente solamente piensa que la salud, miren señores, todo comienza muchas veces, si tú no tienes, quizá le interesa, y tú tienes un ataque tan fuerte, la parte psíquica y emocional termina convirtiéndose en una enfermedad.
muchas Claro, veces. porque te mata por dentro. Entonces, a Peña Gómez hicieron tantas cosas aquí que, bueno, mucho duró él. Que la verdad que fue una campaña feroz. Aquí no se ha hecho una campaña más feroz que a José Francisco Peña Gómez. Tú sabes lo que tú, hacer una ley, en el caso de doctor Joaquín Balaguer, para a las 12 del mediodía de que tocar el himno, porque José Francisco Peña Gómez significaba que el camino malo. Oye, eso es una vagabundería. ¿De dónde? Porque yo quiero que, y aprovecho para ti, no sé si lo has visto, aquí hace poco se puso en circulación un documental que fue el último trabajo que hizo, le dio tiempo prácticamente para terminarlo, ¿verdad? Triunfo de la democracia, que hace 2 meses se puso en circulación y gracias a Dios estuvimos vivos ahí a quien lo hizo, ¿verdad? Y ahí Murió el que reciente. murió recientemente, ¿verdad? Ahí el que ve ese documental, tú puedes odiar a Peña Gómez. Y si tú ves ese documental, tienes que cambiar la idea obligatoriamente. ¿Por qué? Porque ahí se ve el desmayo, el sacrificio, el trabajo nacional e internacional, el intelecto, el jugarse la vida para cambiar un régimen autoritario para que este país tuviera una democracia. Y aquí, bueno, la gente dice, ok, usted tiene 3 padres de la democracia moderna, Joaquín Balaguer, Juan Bosch, Peña Gómez, negativo. Aquí el padre de la democracia dominicana se llama José Francisco Peña Gómez. Amén. Y yo invito sobre todo a esa juventud a que vea ese documental de René Fortunato, que prácticamente le hace un honor a Peña Gómez. Y ahí tú te das cuenta cómo Peña Gómez pudo penetrar con los liberales de Washington, con la Internacional Socialista, cómo se hizo amiga de toda esa playa de líderes a nivel mundial y cómo prácticamente obligó a Joaquín Balaguer a entregar el poder, ¿verdad? Y Balaguer hacía un ser chivo loco creyendo que se iba a salir con la suya y al final tuvo que entregarlo. Gracias al intelecto, a la táctica y la estrategia que hizo José Francisco Peña Gómez, nacional e internacional, y un pueblo respaldando a otro Peña Gómez para sacarle del poder al neotrujillismo, porque Balaguer era el neotrujillismo. Era los trujillistas gobernando con algún régimen mínimo de libertades públicas, pero era un gobierno autocrático, aunque entre comillas era democrático porque iba a las elecciones. Pero todos saben que es una pantomima, que es una mentira. Sí. Y ese proceso de este país, del año 30 hasta el 61, y después del 61 al 78, fueron 40 años muy convulsos en el país. Esta democracia tiene 47 años, de la cual gozamos nosotros, y que hoy en día es la más sólida de América Latina, le costó mucho a la República Dominicana, y su intelecto fue José Francisco Peña Gómez que la hizo. Tony, ¿algún consejo que su padre le dio en aquel entonces a nivel político que usted pueda compartir con nosotros hoy, que usted siempre lo tiene presente? Sí, muy presente, se lo digo a todo el mundo. La consistencia, el trabajo continuo y permanente, el no desesperarse, el entender que las cosas no se ganan fácil, el luchar por las cosas, sobre todo cuando tú crees en ellas, ha sido determinante en mi carrera política y en la carrera política de muchos de los que están inclusive hasta aspirando, que en algún momento estuvieron compartiendo conmigo política. Yo siempre le he dicho, mira, generalmente la gente muchas veces, cuando ve que no le va bien o tiene un tropiezo, tiende a dejar eso y buscar otra alternativa. Y yo digo, no, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir buscando soluciones, seguir trabajando. Aunque te caigas, sencillamente limpiarte la rodilla y seguir caminando y trabajando y no desmayar en tus sueños. Yo recuerdo en una ocasión que yo estaba un poco molesto con el doctor Peña Gómez. Sí, porque ¿por qué? después de haber hecho una carrera muy larga la juventud. Comencé en el año 85, de ahí pasé después en los años 80 y pico a ser vicepresidente de la juventud. En el 91 era presidente de la juventud del distrito y al mismo tiempo era jefe de campaña nacional, de la campaña de él, del 94 y 96. Entonces ya lo había hecho todo, había ganado el grupo estudiantil, era quizás el joven político más fuerte del país, más connotado, el más joven de la comisión política y el comité ejecutivo con el PRD, pero no me daban la oportunidad para seguir siendo el jefe nacional de la juventud ya formalizado. ¿Por qué no le daban la oportunidad? ¿Qué El vio doctor que...? Peña Gómez decía que
si me promovía, la gente iba a pensar que Era era por porque él. era su hijo y no porque yo me había ganado. Entonces, no lo permitía, le dije yo, pero ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Lo he hecho todo, te gané el grupo estudiantil, te hice una juventud policlasista, hago todas las cosas que no se hacían aquí. O sea, quien cambió la política juvenil la República Dominicana fuimos nosotros. Porque esos grandes conciertos, caravanas, bandereos, actividades deportivas, todo ese tipo de cosas no se utilizaban en política aquí. Fui yo que traje esa innovación de modernidad en la juventud. Tanto así que me puse de acuerdo, inclusive posteriormente, después de la muerte de mi padre, con toda la juventud de los partidos políticos para, independientemente del partido que ganara, nosotros impulsar una ley de juventud. Y entonces nos pusimos de acuerdo. Ahí ustedes, y ahí yo fui el principal propulsor de la ley 4900, que es la Ley General de la Juventud, y fue su primer ministro. O sea que pude lograr eso, pero no daba paso a la presidencia. Y ya en los finales de la vida de Dr. Peña Gómez, bueno, él dijo, bueno, es verdad, todo el mundo decía, tu hijo es el mejor dirigente juvenil de la República Dominicana. Y entonces ya ahí la cedió, ¿verdad? Porque no pudo haber elecciones. Y entonces decidió que yo pasara a ser el presidente nacional de la juventud del partido, ¿verdad? Entonces yo entendí que me retrasó un poco, que yo pude haber sido presidente antes de la juventud y que quizás eso hubiera despegado mucho más mi carrera política en aquel entonces. Pero el doctor Peña me decía algo, mira Tony, en la vida el trabajo paga, el trabajo se acumula, no se pierde. No pienses que el hecho que tú estás haciendo ahora se va a perder, si tú sigues obviamente. Entonces el trabajo se va a acumular, la gente lo va a desear, la gente va a decir que es verdad que tú te has ganado esto mucho mejor, y entonces cuando tú lo seas te vas a sentir mejor. Porque la gente no va a decir, es una imposición de Peña Gómez. Si no, él se lo ganó. Realmente hizo un trabajo que todo el mundo lo sabe y que realmente merece ser la posición. Pasó así, tengo que reconocer que él tenía razón en parte, ¿verdad? Quizá un poco ligero retraso de 2 o 3 años, pero uno se siente mucho mejor cuando la gente lo reconoce todo el mundo, amigos y enemigos. Antes de irnos a la pausa, ¿murió su padre sintiéndose orgulloso de usted a nivel político? Pienso que sí, porque él sabe que yo iba a seguir siendo política y yo he sido sumamente coherente, porque tú sabes que en mi familia, como todas las familias políticas, había una división. Mi hermano, en un momento dado, que era también un alto dirigente y que había sido jefe de la juventud también antes que yo, después de mi padre, él decía que había, para decirte la palabra correcta, porque no quiero pecar ni decir cosas que no sean las correctas. Él decía que había mucha simulación en el PRD. ¿Qué había? Mucha simulación. Que esa gente no era más amigo de Peña Gómez de verdad ninguno. Él había hecho una amistad con Leonel Fernández. Lo apoya, ¿sí? Inverosímil. Y en el año 99, estando en la campaña de Hipólito, abandonó a Hipólito Mejía en la campaña para apoyar a Danilo Medina, pero por su amistad con Leonel Fernández. Ok. Y entonces eso creó una conmoción familiar, porque si estábamos todos en el PRD y estamos apoyando todo Hipólito, ¿por qué tú te vas? Y entonces Hipólito me llamó a mí como pensando que yo no voy para ningún lado, yo me quedo aquí. Yo lo que soy PRDista. Vamos a ser jefe juvenil de su campaña. Claro. Y entonces se tranquilizó y me dijo, coño, mi hijo, gracias. Que yo, que no, presidente, yo soy muy coherente. Aquí yo nací, yo crecí y me pienso morir. ¿Usted cree que su hermano traicionó la memoria de su padre, apoyando en ese entonces a Danilo Medina por Leonel? Nunca lo va a comprender. Los PRDistas nunca van a comprender ese paso. Porque entienden de que si tú naciste y eres hijo del principal líder político de ese partido, contrario al otro partido, tú viste con el lado contrario. Eso nunca se va a comprender. Pero mucha gente dice muchas cosas de los políticos sin conocerlo. Y la verdad es que en esto hay muchas fábulas urbanas, lamentablemente a favor y en contra de los políticos. Pero él ha sido coherente, porque él se fue hace 26 años con Leonel. Sí, y se ha quedado ahí con Leonel. Y sigue ahí. Sí. Y yo toda mi vida lo que he sido es PRDista y después PRMista. No he sido de ningún otro partido. O sea que él ha sido coherente en su lado y yo he sido coherente en el mío. Pero mira, en este tipo de cosas, y quizá eso tiene que ver con la pregunta original, por la cual al principio yo no quería hacer política. Mira, yo te puedo jurar cosas de que la gente
Y tú sabes que a veces tú hablas con la gente y la gente te lo afirma. No, no, esto es así. Yo digo, pero ¿cómo tú afirmas algo que tú no has vivido y que no conoces? Exacto. Señores, aquí hubo un hombre que este país no tiene con qué pagarle los servicios que hizo Carlos Andrés Pérez, el presidente más poderoso que tenía Latinoamérica, un hermano de José Francisco Peña Gómez. Me recuerdo que el año 93, cuando lo tumbaron del poder y tuvo que entregarlo, fue hecho preso. Y en un viaje a Venezuela me dice, doctor, acompáñame que yo voy a llevarle un dinerito que consigo un empresario a Carlos Andrés Pérez. Oye bien, ya no te estoy hablando de la gente de fuera, sino yo mismo. Yo, a Carlos Andrés Pérez, dinero. Yo soy un hombre rico. Tony, Carlos Andrés Pérez tiene dinero. Ya usted sabe. Él en ese tiempo ya había salido de la cárcel, estaba Había otra preso en su mentalidad. casa, en arresto domiciliario. Señores, Carlos Andrés Pérez no tenía dinero. Wow. Es una vulgar mentira. Inclusive aquí llegaron a decir un momento que Cacana, por el nombre K, que eso ni que era, Y que era de él y no era eso así. Es mentira. Sí. Carlos Andrés Pérez al final tuvo que vender todo lo que tenía, hasta las pinturas, todo, señores. Eso es, óyeme, lo que se ha pasado en esa sociedad, eso es lamentable, señores. Carlos Andrés Pérez sencillamente lo que tenía era una experiencia. Hay un documental que no recuerdo si se llama Carlos Andrés Pérez, dos historias, algo así. Es un documental que yo le digo a los dominicanos que tienen que verlo, para que vean su primera presidencia del 74-79. Y entonces Carlos Andrés Pérez lo que quiso, su segunda presidencia, fue diversificar la economía venezolana para que no fuera dependiente excesivamente del petróleo, ¿verdad? Y obviamente quiso poner una serie de impuestos, que era una serie impositiva, que no se lo permitió el pueblo venezolano. Y entonces eso trajo a Chávez, tú sabes lo que ha traído eso después para de ese eso. país. Y él antes de morir dijo todo lo que iba a pasar ahí. Parecería como que él tiene un guión de todo lo que iba a pasar. Y si tú ves ese documental, después ves Lo voy a ver. esa premonición que hace con Andrés Pérez, lo que iba a pasar en Venezuela, tú dices, Dios mío, pero ni brujo que fuera. Era vidente, era. Oye, lo dijo todo lo que iba a pasar Todo en la lo que sociedad. pasaba. Y lamentablemente a veces los pueblos se dejan llevar de voces agoreras, de redes sociales, de los medios de comunicación, y entonces eso trajo a eso. Yo me imagino ahora que los venezolanos dirán, diantre, ¿cuánta falta hace Carlos Andrés Pérez? ¿Cuánta razón tenía? Que lo Es lo estamos viendo quería ahora. Es igual que nosotros. Nosotros en el año 90 teníamos la economía del postre, azúcar, café y cacao. ¿Tú crees que la República Dominicana fuera 35 años después del país que es hoy en día si no se hubiera diversificado la economía? No vamos a ir para ningún No lado. para ningún lado, así es. ¿Tú me Es entiendes? cierto. Hay unos países que tú vas y lo que tienen es una economía quizás diversificada quizás con uno o dos elementos principales. Aquí no. Aquí tú tienes una economía de servicios, aquí tú tienes zona franca, aquí tú tienes turismo, aquí tú tienes agropecuaria, aquí tú tienes un país diversificado. Ahora, eso costó. Tiene un precio. E inclusive, el presidente Salvador del Blanco hasta pagó un precio. Claro. ¿Por qué? Porque la base impositiva principal que tenemos nosotros como economía se hizo en ese gobierno. E inclusive también tuvo una situación similar. Claro, en este caso sí pudimos tener el poder, no tuvo que ser el poder el doctor Salvador del Blanco, pero aquí Balaguer por detrás, sectores diferentes, crearon las condiciones para que hubiera una pobreza en el año 84. Y sencillamente él lo que quiso fue, primero, poner el dólar un poco más competitivo, crear una base impositiva, que es la base en la cual hoy en día tenemos, digamos, parte de la economía dominicana. Si no se hubiera hecho eso, hoy en día la República Dominicana fuera el país diversificado. De lo que somos hoy Entonces, día. eso mismo quiso hacer Carlos Andrés Pérez, no se lo permitieron en su país. Es más, había una famosa novela que se hacía como un autorretrato de vida todos los días, que prácticamente fue la que lo tumbó. Esa novela dictaba lo que pasaba en Venezuela todos los días. Creo que se llama Por estos barrios. Algo así. Ay, sí, por estos No, barrios. Por estas calles se llama. Por esta calle, yo se la Sí, veía. óigame, señores, ustedes van a creer que yo estoy haciendo un relajo. Esa novela le creó un lío a ese gobierno, que conjuntamente con Chávez y ese grupo de gente terminaron tumbando el gobierno. Bueno, Y mira por dónde va la historia, De lamentablemente, de Venezuela al día de hoy. así es. Entonces, te digo este tipo de cosas porque yo sé que es verdad, los políticos no somos angelitos, pero tampoco somos el diablo, como mucha gente piensa. Hay políticos serios, hay políticos sinvergüenza, como todo en la vida.
pero no es verdad que la clase política aquí son todos unos sinvergüenza. Mira, yo voy a decir algo que puede causar inclusive hasta un poco de escozor lo que voy a decir. Mira, independientemente de los colores, de las simpatías políticas que podamos tener como país, este país ha avanzado mucho. Sí. Y avanzó con Balaguer, avanzó con el PLD y avanzó con el PRD. Tenemos mucha culpa en muchas cosas, sí, pero también tenemos muchos aciertos. Porque este país es la séptima economía de América Latina, de 42 países. Y con todo lo que ha pasado, el país ha avanzado. Entonces tú no puedes decir que la clase política dominicana ha sido mala totalmente. Si hubiéramos sido malo totalmente, el país no estuviera así como Eso está. es cierto. Y no me estoy llevando el crédito yo como partido, estoy diciendo que el sistema de partido, todo contribuyó a eso. Ahora, que pasan cosas, claro, la pasa en toda la vida. ¿Tú me entiendes? Pero hay mucha gente, señor Saúl Blanco dijeron que los metieron presos aquí que por un OVM y una piña. Óyeme, señores, eso Son es de las visible lo que cosas pasó. que pasan. Óyeme, y murió sin dinero, señor. Sí. Eso era una vocal mentira también. Eso fue una persecución política de Joaquín Balaguer porque entendía que terminó bien el gobierno, que podía volver de nuevo a ser presidente y le torchó la carrera, y le dañó la carrera política a ese hombre que murió prácticamente desterrado de su país. Entonces, a veces nosotros decimos cosas que no son ciertas. Por ejemplo, mira, yo oigo a veces la sociedad civil de mi país decir, es que hay que quitarle todos los privilegios a los políticos, que eso es una vagabundería, el barrilito, que eso está acabando con la economía. ¿Tú sabes cuánto es el barrilito de los senadores? 217 millones de pesos. ¿Tú crees que los problemas del país cuestan 217 millones de pesos? No. Tú le quitas el barrilito y no va a pasar nada. Entonces, señores, usted sabe lo que tiene que gastar un diputado, un senador para llegar ahí. No lo va a recuperar. No, nunca. Eso no es verdad que lo va a recuperar. Lo que pasa es que aquí hay una clase que se ha metido en los partidos políticos, que quizás son ricos, no tienen abolengo, son dueños de banca de lotería, banca de pelota, dueños de quizás de una franquicia de combustible, tienen dinero pero no tienen abolengo. Entonces se meten a los partidos políticos buscando abolengo. ¿Por qué? Porque quizás el ser diputado, el ser senador, te da un abolengo, te da prestigio, te da un pasaporte diplomático, tú puedes ir, ¿no entiendes? Porque eso no es verdad que va a sacar dinero de ahí. Sí. Ningún senador, ningún diputado se va a hacer rico, señores. Eso es una vulgar mentira. Óyeme, mientras un rico aquí se levanta a la hora que quiera, no tiene a nadie en el patio de su casa. Ahora un político en un pueblo, a las 6 de la mañana, no, la gente a las 5, eso es cierto. Con todo tipo de problemas. Así es. ¿Tú me entiendes? Y todo el mundo va al diputado, al senador y al síndico. Y créanme que la mayoría vive sacrificado. Eso no es verdad, que son ladrones, señores. Aquí la gente tiene una falta de percepción. Claro, en el gobierno, como en todos los gobiernos, hay gente que es verdad, que mete la mano y dice las cosas que no son, pero no es cierto, señores. Eso no es verdad. Yo pienso que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, porque hay un caso, que es un caso muy particular de la política latinoamericana, que es Perú. En Perú nadie ha servido del 85 para acá. Es lamentable. Carlos Andrés, que mi amigo iba a destiempo, ¿verdad? Alan García fue presidente muy joven, comenzó el año 85, después vino Fujimori, después de Fujimori vino Toledo, después posteriormente vino Ollanta Humala, después vino Kuczynski, después vino en el camino, tuvo que dejar el poder, vino Vizcarra, después en ese tiempo volvió en un momento dado de nuevo Alan García, hasta que después vino Pedro, que era un pobre campesino, profesor del interior, que le hicieron presidente, y ahora está la que fue vicepresidenta, la señora de apellido Duarte. 8 presidentes en el camino, presos, desterrados, todo el mundo, acabada la sociedad de allá. ¿Qué ganamos con eso? Nada. Nada. La periodización de la política. Señores, a esa señora casi la sacan del poder. Diga porque ella tiene un rol que se lo regaló a alguien, no sé qué. O sea, tú vas a cuestionar a un presidente de la República
porque tengo un rol que quizás se lo regale cualquier persona. Un empresario, O sea, un amigo. ¿tú me entiendes? O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar en la política? O sea, hay que tener cuidado, señores, porque la política es algo muy serio. El dirigir un país es algo muy profundo. Y a veces nos dejamos, digamos, agitar de una sociedad sedienta de ver cosas y de producir cosas que muchas veces puede costar, porque le puede traer una dictadura a un país. Tony, vamos a otra breve pausa porque tengo entendido que quieres dirigir este país. Así que vamos a la pausa para que hablemos un poco de eso, ¿te parece? Vamos a la pausa. Gracias por seguir en sintonía en Perfiles con Lorena Erasme, y el perfil de esta semana es Francisco Peña Guava, señores, conocido como Tony. Con él he conocido al hombre detrás del político, y en el bloque anterior, Tony, más bien te dije que íbamos a hablar de tus aspiraciones presidenciales. Quieres dirigir a República Dominicana. Háblanos de eso, de su propuesta, de cómo nace esta inquietud de no ser tan solo un político, de tal vez no ayudar de manera directa a través de una institución, sino que quiere ser la cabeza. Bueno, es que esto no del es país. por una vanidad, ni por un ego, ni por nada de eso. Primero, yo vengo de una familia política, muy reconocida. Mi hermano y yo llevamos carreras paralelas en política. He sido 8 veces funcionario, 4 en la alcaldía y 4 en el gobierno. En el gobierno de Hipólito Mejía tuve 3 posiciones. Comencé como ministro de la Juventud, que inicié ese ministerio. Y ahí tuve 1 año y algo en Nueva York. Y cuando volví, entonces, casualmente en esta posición, que es una posición que siempre la han ejercido los vicepresidentes. Y el único que la ha ejercido 2 veces, sin ser vicepresidente, hemos sido nosotros. Porque comenzó doña Mira Cortiz Bosch, posteriormente Rafael Alburquerque, doña Margarita, y ahora de nuevo nosotros. Y que me ha dado la satisfacción, y así el presidente me lo propuso en principio, que él quería que yo dirigiera la parte social por el conocimiento, por el acercamiento, por lo que representa mi padre para la gente, y creo que no se ha arrepentido porque las políticas sociales son parte del fuerte, Sí, claro, en la República Dominicana. Entonces ya yo he sido, en mi carrera, he hecho un largo ejercicio de 40 años político, he ocupado casi todas las posiciones del partido, menos el presidente del partido. He sido secretario general, he sido jefe de campaña, por ejemplo, juvenil de Hipólito y de mi padre, pero fui después director ejecutivo de la campaña de Miguel Vargas, director ejecutivo de la campaña de Hipólito Mejía y jefe de campaña de Luis Abinader. Quizás soy el dirigente más experimentado en esa parte de campaña y de dirección del PRM. Y quizás uno de los más avesados en el país en esa parte. Porque si me han buscado para dirigir la campaña y organizarla, es porque saben que nosotros sabemos un poco de eso, y creo que ha sido exitoso, porque los últimos 3 candidatos fueron esos, del PRD y PRM. Entonces ya mi amigo Luis Abinader, del cual me une una amistad personal, y por eso accedí en ese momento a dirigir en su campaña, en un momento en que yo políticamente era más que él cuando comenzó. Yo dije, bueno, yo no me siento preparado, me parece una persona joven, interesante. Yo aposté a mi generación. Soy el único político de mi partido que ha apostado a su generación. Tú no viste nunca ni a Orlando, no, ni viste a Guido, por decir lo que compartieron conmigo sí, escenario. claro, que crecieron. Que estábamos al mismo tiempo, porque después está San Lobatón, está David Collado, Wellington, que eran de la juventud del partido, como era yo jefe de la juventud, que son de otra generación posterior, muy cercana de nosotros, pero no viste ni a los que son, ni a los que estaban junto conmigo, ni a los más jóvenes, apoyando a ningún joven. El único que inició ese proyecto fui yo, ¿verdad? Porque creí, no me sentía preparado, ya decidí que había que buscar otro rostro dentro del PRD y apoyar a mi amigo Luis. Ya el presidente se religió. Yo creo que, como dicen popularmente, ya está bueno de seguir enlazando para otro. Entonces, si yo tengo la capacidad, ya he sido 8 veces funcionario, conozco el país por las 4 esquinas, soy quizá el mayor organizador nato que tiene el PRM, de un linaje político importante del país.
¿por qué no hacerlo para mí? Si yo tengo la gira muy clara de lo que quiero hacer con la República Dominicana. Nosotros somos la séptima economía de América Latina. Y créeme que 3 o 4 gobiernos consecutivos nos pueden llevar a ser la quinta. Entonces, pienso que el país puede crecer muchísimo, puede bajar todavía muchísimo más la pobreza, podemos convertirnos en un país de renta media alta, somos en este momento una economía de renta media, y podemos llevar al país a niveles insospechados. Tony, Si yo te digo a ti que la República Dominicana tiene el potencial para meterse en 20, 25 millones de turistas en 10 años, si yo te digo que aquí podemos llevar la zona franca de 200,000, quizás 300,000 personas, si yo te digo a ti que nosotros podemos convertir a República Dominicana en el granero del Caribe y parte de Centroamérica en materia agropecuaria, si yo te digo a ti que nosotros podemos modernizar, poner el país en mejores condiciones climáticas, poner el país en otras cosas fundamentales, en la economía fundamental, eso lo podemos hacer y no es tan difícil. Tony, es solamente la voluntad de querer hacer las cosas. ¿Tú quieres ser presidente para honrar a tu padre? O sea, de que Claro, él, como él no lo fue en su momento, yo lo voy a hacer por él. Totalmente. Esa es mi mayor inspiración. José Francisco, nadie mereció más la presidencia de la República Dominicana que José Francisco Peña Gómez. Pero que inclusive ganó en elecciones. Todo el mundo sabe, ganó en el año 94. Y lamentable, y para que no hubiera un muerto o no hubiera una situación anómala en el país, prefirió no ser presidente. Oye, hay que tener mucho amor por el país, mucho desapego a un ego, para tú, después de ganar una presidencia, prácticamente cederla para que no hubiera problemas en el país. Y yo pienso que esa experiencia de mi padre, que tenía las mejores relaciones de cualquier político de América Latina, Claro que sí. no República Dominicana, de América Latina. Un referente. Señores, lo que Peña Gómez iba a conseguir para este país, no iba a conseguir absolutamente nadie. Y pienso que los dominicanos nos perdimos eso. Pero yo creo que hay cosas de esas que yo puedo recuperar. ¿Cómo qué? Bueno, ¿Qué podemos ver en un gobierno de Tony Peña Gómez? Mira, por ejemplo, Peña Gómez tenía con Japón y con los países, digamos, que son las economías donde hay mayor desarrollo humano, ¿verdad? Los países escandinavos. Tenía algunos acuerdos para hacer una industria pesquera en la República Dominicana. Una isla rodeada de agua, bueno, donde más puede haber, aquí se hace de forma artesanal, pero no se hace a nivel de industria. Pues Peña Gómez tenía ya todo conseguido para hacer una industria pesquera importante en América Latina, en la República Dominicana, que va a crear miles de empleos y al mismo tiempo iba a enseñar a comer más pescado a los dominicanos. Y nosotros estamos rodeados de mar. Eso se perdió y no se ha hecho. Por decirte una sola cosa. Pues yo tengo una idea muy clara sobre lo que se puede hacer en la República Dominicana. Mira, yo no sé cuál fue la falta de visión que tuvimos de Trujillo para acá con el país. Las grandes capitales del mundo tienen la suerte de que tienen un río que la baña por el medio. Vamos a ver, Nueva York, el río Hudson, el Potomac, ¿verdad? Que está en Washington. Tú tienes el río Sena en París. Tú tienes, por ejemplo, en Sydney, Australia, en Hong Kong, el Támesis ahí en Londres. Las grandes capitales del mundo, señores. La naturaleza no nos dio un río, nos dio dos. El Isabela y el Osama. Ponte una mirada introspectiva, que no existiera la globalización y la pobreza en todo el trayecto de ese río, y que nosotros convirtiéramos eso en un centro cultural, deportivo, turístico, empresarial, hotelero en la República Dominicana. ¿Tú te imaginas lo que fuera esta ciudad? Y lamentablemente dejamos que se aposentara ahí un nivel de pobreza que no era para tenerlo ahí. Entonces yo soy de lo que pienso que ese proyecto lo tenía mi padre. Hay que desarabarizar la arma más de los ríos, hacer
o copiar el modelo que hizo Danilo Medina con la nueva barquita, llevar a la gente a vivir a otro sitio de forma digna, recuperar esa tierra, dragar el río, hacerlo navegable, por una razón, señores. La cuna de las Américas es República Dominicana. Y los turismos no son solamente sol y playa. El turismo cultural a veces es más importante que el turismo de sol y playa. El turismo de España, básicamente, una parte es turístico, pero la mayor parte es cultural y también de las principales, digamos, países donde más turistas del mundo. Y nosotros no sacamos provecho a eso. Entonces yo te hago una pregunta a ti. ¿Dónde fue que nació todo en América? Fue aquí. Fue aquí fue la primera calle, el primer hospital, la primera biblioteca, todo fue aquí lo primero. Y de aquí salió todo. Todo lo que salió a conquistar América Latina, salieron de aquí. ¿De dónde salió Hernán Cortés para conquistar México? De República Dominicana, de la española. ¿De dónde salió Juan Ponce de León para conquistar Puerto Rico? Fue de aquí. Entonces, ¿tú te imaginas nosotros recuperar eso, hacerlo turístico? Y porque tú sabes que eso desemboca en la zona colonial. Y entonces nosotros con la zona colonial obviamente arreglada, con un aspecto cultural y con ese malecón que en un momento dado fue el centro de la capital, que ya hoy en día no lo es. Tú te imaginas esa combinación de el río Sama con la Isabela, con la zona colonial, con el malecón totalmente arreglado, navegable, con parques, con industrias, con turismo. Óyeme, la fisonomía de la capital cambiaría. Sí. Y nosotros tendríamos aquí quizá el país, después de México, que lo somos, el país de mayor inversión turística junto con las Bahamas. Pero nosotros podemos cambiar y mejorar esa situación. Entonces, ese proyecto tiene el doctor Peña Gómez. Y yo ya lo tengo prácticamente hecho, lo pienso mostrar. Y estoy como primicia un podcast que nosotros vamos a hacer, que se va a llamar República Dominicana 2044. ¿Por qué? Porque en el 2044 es el bicentenario de la República Dominicana. Entonces yo quiero presentar el país que debemos aspirar los dominicanos para el 2044. ¡Wow! ¿Cuál es el desarrollo que tenemos que tener? Aquí no hay forma de resolver el problema del tránsito que no sea metro. Entonces, los metros hay que seguirlo profundizando, haciendo. Voy mucho más lejos. Yo pienso que nosotros tenemos que hacer lo que sea para tener un metro a Santiago y un metro a Punta Cana. Desarrollar. Porque de la única forma que podemos sacar automóviles de nuestras autopistas es teniendo un transporte masivo, importante, a buenos precios, para que la gente abandone la práctica de utilizar los vehículos. Tony. Y entonces, al mismo tiempo, ahorraríamos dinero, tendríamos carga y entonces tendríamos una mejor movilización en la República Dominicana. Mira, yo soy un enamorado, lo mejor que tiene Europa es su conectividad. Sí. Óyeme, Estados Unidos no tiene la conectividad que tiene Europa. Por la conectividad que tiene Europa es algo fabuloso. Tú vas a cualquier parte. Tú te puedes ir a cualquier parte. Y en 3 o 4 estados de un país a otro, un país a otro. Óyeme, eso es algo impresionante. Entonces, quizás aquí en pequeño podemos hacer eso y desarrollar otro polo turístico. Porque mira, el presidente Luis Abinader ha hecho algo importante, que ha reconvertido polos que no existían. Ya el año que viene comienza Pedernales, con varios hoteles. Pero ya hoy en día ha cambiado la situación en una parte del este, en la provincia del Ceibo, porque ya Miche tiene 6 hoteles. Ya es otro polo turístico. Nosotros, por ejemplo, tenemos San Cristóbal, la provincia de Peravia. La gente no sabe que Aso tiene casi las mejores playas del país. La gente no lo sabe eso. No, el sur. ¿Tú te imaginas tú desarrollar Asua turísticamente, que es la 5ª provincia agroindustrial de la República Dominicana, y que aparte de ser agroindustrial sea turística? ¿Tú te imaginas cómo cambiaría la fisonomía de esa provincia? ¿Cómo cambiaría económicamente esa provincia? Eso lo podemos hacer. Y podemos tener múltiples destinos turísticos en la República Dominicana. Entonces tú te imaginas este país con 7, 8 destinos turísticos más de lo que tenemos al día de hoy, con 20 millones de turistas. Eso se puede hacer en 10 años aquí, sin ningún tipo de inconveniente. Sin ningún problema. Tony, entonces, esas son de las cosas que yo quisiera hacer. Por ejemplo, yo no entiendo
y lo he dicho inclusive en mi propio gobierno, que cuando el doctor Leonel Fernández vino al poder en el año 96, con Franklin Almeida como ministro de Interior, se le metió en la cabeza que para crear seguridad había que sacar gente de la calle. Hoy. ¿Sí? Y puso un límite del horario, ¿verdad? Y entonces que el país era seguro porque había seguridad. Mentira, no había seguridad. Lo que no había era gente en la calle. Sí. Eso no es seguridad. No. La seguridad es que independientemente de que la gente esté en la calle, esté seguro. esté seguro. Sí. Entonces, ¿tú crees que un país turístico puede darse el lujo, y quizás tú lo has vivido, y te lo voy a poner como ejemplo? Un fin de semana tú sales con tu pareja, con amistades, a un restaurante, y ya a las 10 de la noche te viene el mozo y te dice, mira, sí, hay que a las 11 de la noche, cierra la cocina. Cierra la cocina porque sí. usted pida. Es verdad. Por Dios, es un país turístico. Pero ¿cómo va a ser eso, por Dios? Sí. Yo no quiero el turista que esté en los hoteles. Yo creo que el turista salga, coja un taxi, ¿Y vaya a qué un pasa restaurante, exactamente? vaya a un gift shop, vaya a una tienda, compre artesanía, gaste dinero, porque eso es lo que crea una cadena, ¿verdad?, comercial. E inclusive el gobierno deja de percibir impuestos, ¿verdad?, porque esa gente está represada en los hoteles. Así es. Entonces, creamos una dinámica económica y al mismo tiempo creamos empleo. Porque si el país se abre 100% como estaba antes, se va a ver la necesidad, los comercios de la República Dominicana, de poner un nuevo horario de 11 de la noche a 7 de la mañana. Y lo va a tener que hacer. Ahora, claro, tú tienes que tener seguridad, tienes que tener todo planificado para que eso pase. Porque yo que viajo mucho, te puedo decir a ti, que hoy en día el viaje predilecto de la clase media de la República Dominicana es a Colombia. Colombia. Porque sale más barato ir a Colombia que irse a Punta Cana, sí. internamente. Sí. Pero también es por el límite de horario. Sí. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿por qué no creamos otros niveles de poder turístico que son mucho más baratos para los dominicanos? No tengan que salir, se quedan en su país y miran ese dinero aquí. Entonces yo pienso que nosotros tenemos que abrir la economía 100%. Porque los países, según se van desarrollando, van creando una dinámica. Hasta hace 5 años, los supermercados eran hasta las 8 de la noche. Sí, y ahora está hasta las 12 de la noche. ¿Por qué? Porque la gente cuando sale del trabajo a las 5 o las 6, tiene que salir huyendo para salir a poder hacer la compra. Hoy en día no, la gente va a su casa, se tranquiliza, se pone los pantalones cortos y lo coge hasta como un paseo. Tony, ya para ir finalizando, que yo creo que yo voy a tener que hacer otro perfil contigo más adelante, porque de verdad son muchos temas y muchas inquietudes. En estos días vimos que una firma encuestadora te colocó en tercer lugar dentro de los candidatos que aspiran a la presidencia dentro de tu partido. Háblanos con relación a esto, porque eso ha traído muchas opiniones encontradas y ya tú sabes lo que eso ha provocado. Tú sabes que en las redes sociales hay muchos haters y la gente le coge con uno y dice de todo sin conocerlo a uno. Señores, colocan los políticos, vean su hoja de servicio. Yo tengo casi 27 años viviendo en mi misma casa. Yo no me he mudado. No. Y mi economía sigue siendo la misma. Yo tuve la suerte más o menos de lograr tener 2 o 3 pesitos. ¿Tienes sus 2 o 3 pesitos usted? 2 o 3 pesitos, y no he tenido esos problemas porque yo no vivo una vida de boato, como mucha gente piensa de los políticos. He sido frugal en mi familia. Y la gente dice, todos son unos sinvergüenza, son qué sé yo qué. Pero, ¿sinvergüenza por qué? Yo no, lo que yo siempre he sido es PRDista y PRMista, que es lo mismo. Pero es así, está en tercer lugar. Está en tercer lugar. Sí, estamos en tercer lugar porque la gente desconoce lo que son los partidos políticos. En ese PRD-PRM, yo tengo una incidencia importante. No de ahora, no, de muchos años. De muchos años, desde que era PRD. Son muchos años viajando al interior, interactuando con la gente. Y el candidato que más se parece a este pueblo de mi partido soy yo. Sí. No hay ningún otro. Bueno, hazte una mirada introspectiva de todo lo que estamos aspirando y dime quién de ellos se parece más al pueblo que yo. Bueno, de está mi David, origen, está Carolina. de mi color, de mi forma de ser, de cómo comparto con los compañeros, de cómo los recibo, de cómo los trato, de cómo trato de resolver los problemas, de cómo me comparto con ellos, de cómo visito todo el tejido social del país, de la cercanía que tengo con la gente, porque
el PRD-PRM sufrió una metamorfosis, porque camino al poder, la gente tiene un hartazgo del PLD y se mudó una parte al PRM. Habíamos heredado prácticamente toda la militancia del PRD y entró más clase media y clase alta de la que teníamos antes. Pero el partido en su esencia es un partido popular, es el partido del pueblo. Sí. Todavía al día de hoy, te lo puedo decir con toda certeza, de los tres partidos principales, la Fuerza del Pueblo, el PLD y el PRM, la militancia más pobre de los tres partidos es la de nosotros. Es verdad. Aún estando en el ¿Pesa que está en el gobierno. poder? Sí, señor. La composición económica de los PLDistas y de la Fuerza del Pueblo, económicamente de su dirigencia de base, ¿verdad? Es de mayor nivel económico que la de nosotros. Nosotros somos la gente del barrio, la gente del pueblo. La gente que siguió a José Francisco Peña durante casi 40 años. Porque nosotros somos el PRD con otro nombre. Lo único que hemos cambiado de dominicano moderno. Sí. Pero es la misma militancia, ¿eh? No te creas que no. Aquí lo que hay son quizás 2 o 3 figuras nuevas, que el pueblo le dice pop y que han venido, pero en su esencia fundamental, en los campos, los parajes, los barrios, es el PRD, con otro nombre. Entonces nosotros somos un partido de esencia popular. Entonces esa gente estaba acostumbrada a tener líderes accesibles, a poder visitarlo. Y eso se ha perdido un poco. Más cercano. Entonces ellos dicen, bueno, la única gente que nosotros podemos visitar, sin cita con cita, que nos conoce, que nos visita, que está abierto, que es participativo, somos nosotros. Entonces mi ascendencia todos los días se está acumulando y viendo más dentro del partido. Y en las encuestas reales, en el trabajo real de campo, en la gente que vota, créeme que va a haber competencia con Tony Peñaguaba. Primero porque yo solamente que Dios no quiera, si Dios no me lo permite, por la salud, por cualquier cosa, bueno, no puedo. Pero si Dios me da salud, yo voy a estar en la boleta de la convención de nuestro partido y va a haber que contar los votos. Y yo no sé si voy a ganar o voy a perder, porque no se puede hacer solamente absolutista. Dios sabe. Uno puede ser absolutista, uno va a los procesos, tanto ganar como perder. Es más, yo voy más lejos. La gente lamentablemente no se ha hecho esta idea en la cabeza. Si la gente se le hiciera, fuera más feliz. Oye lo que te voy a decir a ti. Perder es, para decirte la palabra correcta, es lo normal. Lo excepcional es ganar. Porque la vida siempre va a ser así. Perder ¿Cuánta gente sale en un maratón? Miles. ¿Y cuánto gana? Uno. Todo en la vida es así. Todo es así. Todo en la vida es así. Pero todo el mundo cree que ganar es lo normal. No. Ganar lo excepcional. Hay que intentar. Lo normal es perder. Así es. E inclusive por eso muchas veces la gente pierde, acumula otra lesión, pierde y después la gana. Por la acumulación o por el trabajo continuo. Pero en mi caso, yo estoy enfocado, tengo la capacidad, creo que la base de mi partido me va a preferir a nosotros porque somos los que nos parecemos más a ella. Amén. Somos los que tenemos el mayor conocimiento político. Somos el que tiene más experiencia política interna y como funcionario. Y créeme que cuando la gente vea mi podcast se va a dar cuenta que estamos preparados para ser presidente de la República. Que tenemos las ideas más innovadoras, las ideas más claras de lo que necesita la República Dominicana para llevarla al sitial y convertirla quizá en la 5ª potencia económica de América Latina. Que ese sería mi deseo para cuando se produzca el bicentenario de la República. Bueno, Tony, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Yo espero que de verdad, en ese sentido, que tú has tenido un trabajo político desde hace muchos años, puedas tener ese sueño en realidad y sobre todo también convertir el que fue el de tu padre. Bueno, muchas gracias. ¿Seguirá el 16 de agosto en la posición como coordinador de gabinete? Bueno, el presidente no me ha dicho nada. Así no me ha dicho el día de hoy, ¿verdad? ¿Se quedará Tony Peñaguaba en el gabinete social? Yo pienso que el gobierno debe sentirse satisfecho porque tú tienes un funcionario que trabaja los 7 días a la semana, visitando todos los barrios, no creo que sea tan fácil de conseguirlo. Y además, uno de los fuertes de este gobierno es el área social que dirigimos nosotros. Y hemos tenido un trabajo ahí sin ningún tipo de inconveniente, en contratiempo, a favor del pueblo dominicano y de mi gobierno. O sea que seguirá. Entendemos que seguimos. Bueno, muchísimas gracias, Tony, por haber estado con nosotros y permitirnos conocer un poco más al hombre que el político. Y a ustedes vamos a una breve pausa, retomamos en breve.
Bueno, señores, allí ustedes pudieron disfrutar del perfil de esta semana, Francisco Peña Guava, mejor conocido como Tony, el lado humano, esa niñez y sobre todo, señores, sus aspiraciones presidenciales, esas propuestas. Y vamos a ver, ¿verdad?, qué va a pasar en ese sentido. Lo cierto es que quiere dejar un legado a nivel político como hombre también y seguirle esos pasos a su padre. Así es que gracias por su sintonía. No antes, señores, yo quiero hoy felicitar a la esposa de uno de los colaboradores de este proyecto Perfiles, de nuestro productor Ericito. Estamos hablando de Águeda. Allí está Águeda, la mujer que le saca las sonrisas a Ericito, a nuestro productor, y quiero desearle muchas felicitaciones a ella junto a su hermosa familia y que sigan así creciendo como familia a nivel de unidad y sobre todo también de crecimiento. Y ya para finalizar, yo quiero compartir con ustedes esta reflexión en Jeremías 19, capítulo 19, en su versículo 19, donde dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás. Si te entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Yo te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Señores, aquí el Señor nos manda a reflexionarnos de que cada día, cuando lo sigamos a Él, creemos en su palabra, pues tenemos que parecernos a Él, no a lo malo que hay en este mundo, de que podamos llevar esperanza, de que podamos llevar su palabra, pero sobre todo también, señores, darle a entender a las personas y conocer de que hay un Dios que a pesar de los problemas, Dios estará ahí con cada uno de nosotros y Él, como siempre he dicho en el programa, pues luchará contra nosotros y nadie nos podrá hacer daño. Así es que después de esta hermosa reflexión, llegamos al final del programa de hoy. Será hasta la próxima semana en otra entrega de Perfiles con Lorena Erasme. Hasta entonces.